pues tenemos aquí, pues por un lado a Elena Hernández, aquí en Málaga, que está interpretando la obra de teatro El último trago, y en el que da vida, en la que da vida a Chabela Vargas, nada más y nada menos. Y por otro lado, una persona que fue muy importante en la vida de Chabela Vargas, que fue Alicia Elena Pérez Duarte, que fue importante en la vida de Elena, que fue importante en el documental Chabela que dirigieron Catherine Gunn y Darek Chakir, que se vio aquí en Málaga en el año 2017, y ellas mismas lo admitieron en la entrevista que le hice para Moon Magazine, y que también es importante, como ahora nos explicará, en la obra de teatro El último trago. O sea que creo que tenemos a las dos personas indicadas para hablarnos del tema a la perfección, ¿no? Pues creo que debemos empezar con Elena y, bueno, un poco que nos explique el origen del último trago. ¿Por qué quisiste hacer esta obra? ¿Qué fue lo que te interesó? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue el proceso hasta llegar a esta obra que, recordemos, se ha visto, si no me equivoco, en el Teatro Echegaray, en la sala en el Teatro Echegaray de Málaga, en la sala Mainaque de Málaga y en la Cochera Cabaret, que quizás es el mejor, que quizás atendiendo a la personalidad de Chabel y donde cantó durante varias décadas a lo largo de su vida, quizás sea el mejor sitio donde representar la obra, ¿no? Pero bueno, ahí tendrás mucho que explicar y mucho que decir. Bueno, el origen fue que yo estaba en clase de canto con Pedro Gordillo y entonces empezamos a cantar Nina Simone, bueno, nos encontramos con Chabela. Y entonces él había visto una obra de teatro que yo hice que estaba basada un poco en, bueno, hablaba del noviazgo que yo me inventé, que tuvieron Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Entonces, en esa obra de teatro yo estaba sola en escena también y entonces empezamos a cantar canciones de Chabela. Esa obra de teatro, te remite a 100 años de soledad, ¿no? De sí, Gabriel García Márquez. A un noviazgo previo que yo me inventé entre Úrsula y José Arcadio, ¿no? Entonces, también era un monólogo, Pedro Gordillo lo vio y entonces empezamos con lo de Chabela y un año después de eso me dijo, ¿y tú por qué no haces una obra de teatro que sea tú solo en escena, también hablando de la vida de Chabela y ya todo eso, ¿no? Y al principio me dio pánico. A mí yo recuerdo que una vez estaba yo en la cama tumbada, que estaba yo y se me ocurrió, pero rápidamente me levanté de la cama y digo, ¿pero tú cómo vas a hacer eso? Eso es imposible, porque yo a Chabela la veo en el escenario con tanta verdad y con tanta honestidad que para mí era... O sea, la veo con una honestidad que a pocas artistas le veo así, ¿no? Cuando de verdad, si tú quieres ser artista, tienes que ser honesto, ¿no? Pero a Chabela la veo muy de verdad en el escenario. Y entonces yo huía. Cuando él me lo dijo, dice, piénsalo. Yo lo estoy pensando unos días y digo, venga, lo vamos a hacer. Y entonces empieza el proceso, el más largo que ha sido decidir de qué voy a hablar. Al principio me fui al mito, a la muerte, ella hablando con la muerte, a la leyenda, ¿no? A todo lo que a ella le hubiese encantado que yo hiciera. Creo yo, que a ella le hubiese encantado eso, ¿no? Pero después me di cuenta de que quería hablar de los momentos de transición. Es decir, qué es lo que verdaderamente al actor le gusta, ¿no? El proceso de tomar una decisión, ¿no? A Úrsula hace lo mismo, Úrsula toma la decisión in situ, ¿no? Entonces, aquí había dos momentos clave, que era o cuando volvió a los escenarios o cuando dejó de beber. Y yo no sabía por cuál decidirme, ¿no? El volver a los escenarios hubiese sido una obra de teatro mucho más dulce, seguramente, ¿no? Pero después hablando con Nina, bueno, yo ya le digo Nina porque para mí ya eres Nina, es que te digo Nina a todas horas. Entonces, hablando con Alicia, digo, tiene que ser este momento, porque este fue el momento en el que definitivamente cambió su vida artística. Y por amor, que por más que ella con su orgullo, ¿no? En el documental dice ella, y fue porque yo amaba a esta persona que dejé de beber, no porque ella me amara a mí, sino porque yo la amaba a ella, ¿no? Que después dice,
yo pienso que nunca tienes que dejarte vencer en el amor, sino que tienes que ser tú misma, pero al fin y al cabo fue por amor, ¿no? Que las conversaciones con Nina fueron las que me determinaron a que decidiera que el tema tenía que ser ese, y esa es un poco la síntesis. Sorprende, como ya he dicho antes, que Alicia fuera declarado por la propia directora una de las figuras fundamentales para poder hacer el documental de Chabela, como he comentado, que lo dijeron expresamente Catherine y Darecha, lo expresamente, y ahora expresamente lo dice también Elena, ¿no? Que también tuvo gran importancia las conversaciones que tuvo contigo para poder hacer ahora esta obra de teatro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos quiere decir que Alicia es una persona muy importante para entender la figura de Chabela. Y además es, como también ha dicho Elena, que es un personaje inabarcable, es decir, no sabemos por dónde empezar. Pero yo después de ver y revisar y tal, hay un momento que yo creo que sintetiza muchas cosas y que está ahí presente todo, que es el momento en que conoce a Chabela, ¿no, Alicia? Es decir, yo creo que en el momento exacto en el que conoce a Chabela, ahí ya está presente, yo creo que muchas de las cosas, ¿no? que ella tenía en su carácter y que luego, y de la relación que tuviste con ella, ¿no? Porque fue la anécdota, bueno, yo no llamaría anécdota, es que una historia que me parece a mí que es decir, que va más allá de la anécdota para ser relevante de cómo era ella y de cómo fue la relación que tuvisteis, ¿no? Pues mira, sí, José Manuel, con una salvedad. En realidad fue mi reencuentro como mujer, Chabela, porque yo la conocía de antes, de muy chiquita, y siempre me fascinó, siempre. De hecho, lo primero que me impactó, siendo yo muy niña, en una fiesta de un tío mío, que era director de cine, había un montón de personalidades y para una niña pues eso era fascinante. Pero de repente una voz me llamó la atención y era la voz de la señora. Pero luego por cuestiones de la vida, yo no soy una mujer que está en el medio artístico, ni mucho menos. Yo tengo una vida por otro lado. Pues la dejé de ver, ella se fue de México, ella hizo todos los desastres galopantes que puede haber hecho. Siempre tuve esa fascinación por Chabela desde que la ubiqué con esa voz que ella tenía, ¿sí? El reencuentro con Chabela, el que se ve en el documental, sí, efectivamente, ya no nada más fue la voz, sino fue todo. Fueron esas manos que me puso así en el frente y la primera vez que me dice Nina, ¿y usted se casaría conmigo? Yeah. Efectivamente es ella, absolutamente borracha, estaba absolutamente borracha, después de haber bebido toda una noche. Estaba en un plan de forcejeo con alguien que quería su firma para volverla a sacar al mercado de los discos y estaba en la seducción completa, ¿sí? Y desde luego me sedujo, ¿sí? Desde luego. No es decir, en el momento menos esperado que te podías imaginar, ¿no? Porque en ese momento, no sé, es decir, se espera una situación distinta. Sí, ni por aquí se me pasó, desde luego yo llegué ahí porque para mí era como un cuento de hadas que la señora necesitara una abogada y diera la casualidad que yo soy abogada. Y además diera la casualidad que Patria, que es mi amiga, estaba con Chabela y se hizo todo, era mágico, ¿sí? Entonces, sí fue un momento para mí que me cambió
la dinámica que yo llevaba de una vida más o menos ordenada, más o menos en el sistema, más o menos. Y desde luego para ella también. Para ella también fue un cambio de lo que ella tenía en su relación de vida y su declive, porque estaba en un franco declive, y que nos permitió en un momento, en ese momento, primero que para mí, la posibilidad de acercarme a ella. Y para ella, sin toda la parafernalia de la Chabela, la artista, la cantante, reclamada por, como fue después, por medios, por el público, sino simplemente ella como era, ¿sí? Y ahí empezó una relación que, pues, que tan fuerte y tan importante en mi historia, que aquí sigo, ¿sí? Aquí sigue. Ella falleció hace casi 9 años y yo aquí sigo, ¿sí? Convencida de algo. Si Chabela no quisiera en el aquí y el ahora que estuviéramos haciendo esto, no lo hacemos. Yo también estoy convencida de eso. Sí, aquí han pasado cosas muy extrañas, ¿eh? A mí en los ensayos me han pasado cosas muy extrañas, claro, que no han pasado nunca. Pero es que además, mira, todo empezó, tú tomas una decisión, Nina, se oye algo de fondo, cada vez que te mueves se oye shh, esa es ella. Bueno. Pues que sí, a lo mejor sí. Sí. Bueno, yo estaba en Madrid, me acuerdo, y yo he contactado también con una biógrafa que se llama Begoña García Merino. Ella le gusta que le digan Bego, que hizo su tesis doctoral sobre Chabela. Y entonces yo a Bego la contacté por Facebook, igual que a Nina, que a Alicia, la contacté por Facebook, y ella no tenía a nadie en el Facebook, a nadie. Eso fue en septiembre del 2018, ¿vale? Y yo miraba y digo, bueno, esta mujer es que no mira nunca el Facebook. Y entonces en diciembre me voy a Madrid. Me voy a Madrid, estoy un fin de semana en Madrid, me venía el domingo a la tarde. El domingo por la mañana de repente empieza a sonarme las notificaciones del Facebook y es esta mujer que me dice, pero cuando quiera hablamos de Chabela, no sé qué, no sé cuánto, qué pena que no estés en Madrid. Digo, estoy en Madrid. Y nos vimos y estuvimos hablando de Chabela horas y horas con una persona que estuvo con ella los 11 últimos años de su vida, que es después de conocer a Nina, es lo que me faltaba a mí. Pero bueno, te quiero decir, y la vida me ha ido abriendo puertas. Lo de Alicia también fue que de repente, tan fácilmente, ¿no? Una persona que estuvo con Chabela en los años clave, porque además Alicia, gracias a ti dejó de beber y gracias a ti volvió a cantar. Sí, bueno, es que fuiste el detonante. En el momento que deja de beber, puede volver a presentarse en el escenario. ¿Sí? Puede volver a ser ella. Porque absolutamente borracha, simplemente era hacer el ridículo. Por eso ya no la contrataban. Porque se paraba en el escenario y nunca se sabía qué iba a suceder con ella. ¿Sí? Pero esta cuestión mágica, ha habido otras personas que me han contactado y desde el momento del contacto hay algo que no funciona. Desde el primer contacto hay algo que no funciona y se los digo, ¿saben qué? No es por mala onda, sino simple y sencillamente me parece que Chabela no quiere. No, pero mira qué podemos hacer y entonces vamos a llamar a no sé quién y vamos a... Inténtenlo, pero me parece que Chabela no quiere. ¿Sí? ¿Queréis que os diga, o sea, ya que estamos aquí hablando de este tema, la entrevista que yo hice a
Catherine y Darecha es posiblemente de las mejores que me ha salido, pero es que es de las más difíciles, porque Catherine estaba en Nueva York, Darecha estaba aquí en Málaga, pero es decir, en el momento en que contacté con ella, en 45 minutos se tenía que ir a una fiesta del festival. Entonces, se armó, que yo siempre digo, ¿y esta entrevista cómo ha podido armarse en esas condiciones y salir tan? Es decir, es extraño, ¿no? Yo siempre, a mí siempre me sorprende no que se hiciera la entrevista o no que saliera bien, sino que tal como se hizo, saliera también que pudiera hacerse porque fue poco menos que decir, es que o sea, yo pierdo un autobús y posiblemente no hubiera podido hacer, pero fueron los 40 minutos lo que se pudo hacer. Es decir, son cosas, ya quiero decir, ahora me estoy recordando yo esas circunstancias. Es decir, te doy un detalle, cómo me contactaron, contactó Daresha, ¿sí? Trabajando, aparece un correo electrónico que dice Chabela, y después me llama la atención y lo abro, y es Daresha explicándome qué es lo que quieren hacer. Sí, nada más que ahorita es noviembre y yo tengo un congreso internacional. ¿Qué te parece si los primeros días de diciembre nos contactamos? Yo pensando que eran unas jóvenes, sí son jóvenes, pero tampoco tanto como las mismas. Pero veteranas, son veteranas. Sí, bueno, sí son jóvenes, pero no tanto. Que iban a hacer algo para la escuela, para su grupito de amigas. Me dieron ternura y les dije que sí. Le dije que sí. Pero en diciembre, después de mi congreso. Luego me entero, porque sí les pregunté, bueno, ¿y cómo dieron conmigo? Porque en realidad, desde que Chabela volvió despegó y se fue a Madrid y demás, yo sí seguí teniendo contacto con Chabela, pero no en el grupo, no en los bloques de toda esta farándula. ¿Sí? Y la manera en que me contacté, o sea, que me encontraron fue muy curiosa. Ya cuando estaban editando el documental prácticamente para presentarlo en la Berlinale, ¿sí? El editor les dijo, oigan, ¿y quién es Alicia Elena? ¿Quién? Alicia Elena. ¿Cómo? ¿En dónde? No sé qué. De las personas que la entrevistan, está Marcela, siempre se me va su apellido, pero ahorita me acuerdo, su guitarrista, les dijo, pregúntenle a Alicia, en el pleito con Azcárraga. La única mención que hacen de mí es esa. Y entonces a Daresha se le quedó el gusanito. ¿Cómo que? ¿Cómo me buscaron? Pues no es difícil de encontrarme, porque pues soy una mujer también pública, pero no del mismo público que Chabela. Buscaron en la red y salió Alicia Elena Pérez Duarte, abogada. Es Alicia, es esta. Y efectivamente era yo. También una cosa muy rara, ¿sí? Por decirlo menos. Una sola persona menciona a Alicia Elena en un pregúntenle a Alicia Elena, y de ahí se desencadena todo. Ya cuando tenían el documental listo, según lo que ellas dos me contaron después, que tuvieron que empezar a rehacerlo para colocar la entrevista que tuvieron conmigo. O sea, todo es así, ¿sí? Y cuando yo veo llegar a Daresha con todo las cámaras, las luces, ¿y cómo va a caber todo eso en mi casa? ¿Sí? Ya cuando vi lo que hicieron, se me salieron las lágrimas, ¿sí? Y siempre pensando, es que esto lo quería Chabela. Si no, no hubiera sido posible. La señora es así, pues. ¿Cómo me entero yo que Chabela murió? Primero porque sabía yo ya que estaba muy mal y que ya no le faltaba mucho tiempo. O sea, me fui a despedir de ella
aquí a Aguatepec, en donde, no en Aguatepec, en Tepoztlán, en donde ella vivía, al final de sus días, y luego me fui a Europa a recibir a mi nieta. Yo sabía que era la última vez que iba a ver yo a Chabela. Y Chabela también. Chabela también me dijo, estoy muy cansada, Nina. Nos vemos en otra dimensión. O sea, sí nos despedimos. Entonces, estando allá, esperando a mi nieta, me habla la sobrina de Chabela, la única sobrina que todavía vive, y desesperada porque su tía está muy enferma. Pues sí, ya sabemos que está muy enferma. Sí, ya sabemos que son sus últimos días. Es que tienes que ir a verla. Que no, pues no puedo ir a verla. No me toca. Mi hijo oyó esa conversación y me pregunta, ya acababa ya de nacer la nieta, tenía unos días de nacida, estábamos en su departamentito, pues de esos departamentitos europeos de 30 metros cuadrados, con una sola ventana, y me pregunta mi hijo, agosto, es decir, ustedes saben que en agosto en Europa no llueve, es la canícula, ¿sí? O sea, ahí hace muchísimo calor y todo el mundo está feliz de la vida en el calorcito. Eran alrededor de las 8 de la noche y estábamos tomándonos un tequila porque felices porque había nacido la nena. Me preguntó mi hijo, madre, mamá, ¿y cómo vas a saber que Chabela, quién te va a avisar si Chabela muere? Y del fondo del alma me salió, Chabela. Ay, mamá, ¿cómo? Sí, si Chabela se muere, ¿quién te va a avisar? Chabela ya se murió, no te puede avisar. En ese momento empieza una tormenta, pero más o sea, no solo de agua, la cantidad de agua, sino truenos, centellas, viento, y del fondo del alma me salió decirle, amigo, así me va a avisar, en una cosa así. Ay, mamá, seguimos platicando, y ya nos fuimos a dormir. 8 de la noche, 1 de la tarde en México. Chabela muere a la 1 de la tarde de ese día. ¿Sí? Me despierto al día siguiente, por ahí de las 6 de la mañana, mi hijo me dice, mamá, y yo nomás le dije, Chabela, ¿verdad? Y me dice, sí. Que ya ves cómo sí me avisó. Y le dije, ayer a la 1 de la tarde, ¿verdad? Sí. Que ya ves cómo sí me avisó. Y me bajé del tapán cuando yo dormía, agarré a mi nieta, puse un disco que teníamos allá de la señora y me puse a bailar. Pusimos una veladora en la ventana para decirle, recibí el mensaje, señora, aquí estamos, vuele tranquila, y ya. Mágico. ¿Sí? Soy científica, ¿sí? Científica social, pero científica finalmente. Soy muy tierra a tierra, ¿sí? Pero eso no puedo desconocerlo. Esa energía que sigue desprendiendo la señora, no la puedo desconocer. Y me atraviesa. Entonces, ese es... Es decir, cada uno de nosotros ahí tiene alguna historia que contar que no le encuentra explicación. Exacto. ¿Sí? Porque... Yo simplemente lo acepto. Nada más. Y siguen sucediendo cosas. Siguen sucediendo. En el terremoto del 17 se perdieron muchas piezas de una colección muy grande que tenía yo. Dentro de las piezas que yo tenía, sí, bueno, era una Catrina, estas figuras de barro muy mexicanas, muy grande, como de unos 50 centímetros, que era Chabela, era la imagen de Chabela con su poncho rojo, su guitarra. La encontré de casualidad en el mercado, no se había vendido, era una pieza única, obviamente de colección, pues desde luego la compré.
Y aquí la tenía yo en lugar, en lugar privilegiado en mi casa. En el terremoto se cayó y se rompió. Se hizo pedacitos, excepto la cabeza. La cabeza quedó intacta. ¿Sí? Entonces puse la cabeza en una caso con arena. Si esto sobrevivió, pues esto es lo que queda. ¿Sí? Por azares del destino, en un viaje hace como año y medio, como 2 años, vi a un artesano intentando hacer una Catrina de Chabela. Estaba ya todo el cuerpo con otro de sus ponchos, con su guitarra, de otra manera, pero la cabeza no le gustaba y no le gustaba y no le gustaba, y entonces ahí la tenía la pieza ahí sin terminar. Y le dije, véndamelo así. Me dice, no, ¿cómo cree que le voy a vender una cosa que no está acabada? Le dije, es que yo tengo la cabeza. ¿Cómo? Y le conté. Y me dice, no le puedo creer. ¿Por qué cree que le estoy pidiendo que me la venda sin cabeza? Porque yo tengo la cabeza. Finalmente me la vendió a un precio ridículo. ¿Sí? La traje y exacta la cabeza. ¿Sí? Le tomé una foto y se la mandé al artesano. Y desde entonces el artesano y yo somos, digamos, nos frecuentamos mucho por el WhatsApp y estas cosas, ¿sí? Porque no me quería creer, yo tengo en la cabeza. ¿Sí? Y ahí está, mi Catrina otra vez rodeada de Fridas, por cierto, porque en la búsqueda de esa pieza que a mí me gustaba tanto, pues me compré varias Fridas. Entonces está Chabela, la más grande de las Catrinas que tengo ahorita, rodeada de Fridas. ¿Sí? Pues ahí está esa extraña circunstancia que, pues, que no la hayamos explicado, es difícil hallar la explicación, pero que pasa en torno a ella. Es sorprendente, pero así. Sí, así es. Sí pasa. Sí pasa. Pasa. Y para mí de lo único que habla es, estas cosas que pasan, es de una gran energía. Esa energía que sentí cuando me dijo, ¿y usted se casaría conmigo? Y yo le dije, sí. Nunca me imaginé que el matrimonio iba a durar todavía casi 9 años después de su partida física de este mundo. Pero bueno, aquí estamos. Nunca me hubiera imaginado conocerte, Elena, conocerte, José Manuel, o sea, ni el documental, desde luego. Exacto, ni que estuviéramos aquí hablando, pues, en este momento. Hay un aspecto que las dos podéis hablar de distintos puntos de vista. Creo que el carácter de Chabela nace de tener que vivir en un entorno muy hostil, ¿no? O sea, ella sale adelante en un entorno que es muy hostil hacia ella, en general, desde que nace, luego artísticamente, es decir, sin ese entorno hostil no se explica, digamos, su carácter y cómo tiene que ocultar un poco sus debilidades para poder salir adelante en ese entorno que no era precisamente el más amigable para lo que ella representaba. Entonces, le preguntaría a Elena si esa percepción que se puede tener viendo su vida y viendo los distintos documentos que existen sobre ella, si eso es así, y a Elena como actriz, si eso un poco lo ha tenido en cuenta a la hora de darle vida sobre las tablas.
Tú primero, Alicia. Sí, que empieza Alicia. Bueno, yo creo que en parte es cierto, en parte sí, el entorno hostil la impulsan como si fuera un reto, ¿sí? Pero a mí me parece que ella era una persona muy inquieta y al mismo tiempo muy fuerte, ¿sí? Porque sin esas inquietudes y sin esa fuerza no hubiera podido ser la señora, ¿sí? No hubiera podido circular como circuló en la primera etapa de su vida, con todo y el alcohol y el alcoholismo que vino después. Pero, por ejemplo, no le entró a las drogas, ¿sí? Su droga era el alcohol, nada más. Cosa extraña porque en los medios en donde andaba, o sea, las drogas, eso habla de veras de una fortaleza frente a esa adversidad. Y a ella le gustaba vencer los retos. Para ella la vida era un reto y mientras más retos tuviera, era mejor. Esto lo aprendí con muchos trabajos, ¿sí? Y yo creo que lo seguiré aprendiendo por ejemplo, en el dialogar con ustedes. Simplemente recuerdo cosas, digo, es que efectivamente Chabela buscaba los retos, los vencía y eso le daba más fuerza. Es una energía que llenaba a ella solita escenarios, no nada más en los escenarios, en el teatro, en el Olimpia, en Bellas Artes, etcétera, sino en donde estuviera parada. Sí. Su fuerza era una proyección. Sí. Entonces, yo creo que esas adversidades son proporcionales a la capacidad que ella tenía de hacerles frente y superarlas. No suena muy científico y presumo de ser científica, No, pero así lo claro. siento. ¿Sí? No, pero está bastante claro. O sea, a mí me ha quedado claro. Sí. Entonces, Elena. Sí se refleja, claro, todas esas adversidades que ella tuvo que superar. Estuvieron esas adversidades, pero sobre todo estamos hablando de un ser muy perceptivo, de una persona muy perceptiva y muy sensitiva y muy sensible. Es decir, Chabela desde muy chiquita se dio cuenta, de manera seguramente intuitiva, de que pese a que había cosas culturales que pasaban, ¿no? Que eran que los niños de Costa Rica a las 4 de la mañana, que amanecía en Costa Rica, esto es mentira gracias a Alicia, pues ya estaban en los cafetales, pues ya se daba cuenta, seguramente intuía que no podía ser que lo cultural estuviese por encima de lo natural. Es decir, ¿cómo es que esto se hace? ¿Cómo es que esta barbaridad se hace? ¿No? O sea, ella necesitaba mucho amor que seguramente por motivos culturales, por la época, por las circunstancias, por las propias habilidades para expresar el amor, sobre todo paterno del padre, pues ella aún así sentía que no era normal, que eso no podía ser desde chiquita. Y este sentimiento, el sentimiento de soledad y del abandono, estaba fundamentado, pero también ella, yo creo que como era tan sensible, lo intensificaba. Y eso la hizo muy fuerte también. Esto se ve en la obra, claro, en la obra ella está, gran parte de la obra en el orgullo, pero siempre en el amor. Hay un momento en el que ya cae de repente, pero, por ejemplo, últimamente en los ensayos, cuando lo he pasado estos últimos días,
pues de repente se está viendo el amor también. También es que el teatro está vivo, entonces la obra cada vez que la hace es diferente, ¿no? Y siempre va creciendo. Entonces, sí, ella sí, todo esto se ve en la obra, o sea, todo esto de cómo, sobre todo, cómo es que tú te has atrevido a pedirme a mí lo que nunca nadie me ha pedido, o sea, ¿cómo es que tú has hecho esto? ¿Cómo? Porque al niño le pasó eso con la pistola, pero si tú ya me conociste así, si tú ya sabías que yo era así, ¿esto a qué viene ahora, no? Es un poco la justificación, el engaño, que ella, porque Chabela culpaba a todo el mundo de lo que ella le pasaba. Sí. ¿No? O sea, yo creo que ella se miró para adentro gracias a Alicia. En ese, yo creo que ahí miró para adentro, porque yo cuando la he visto en el documental y cuando yo la he leído y cuando yo la he visto, que la he visto muchas veces, siempre veo que ella la culpa o de la circunstancia, o de la infancia, o del padre, o de sus amores, pero ella no termina de asumir las cosas que hace. Le cuesta. ¿O no, Nina? Es que... No, claro, desde luego. En palabras de la señora, yo soy una desenchoretada. ¿Eh? Y porque soy desenchoretada, me atreví a ponerle ese reto. Según ella, ninguna otra mujer le hubiera dicho, no nos volvemos a ver hasta qué. ¿Sí? Porque, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo, una escuincla que no tiene nada que ver con el arte de ella, ¿sí? Y con su fuerza, me atrevo a retarla? ¿Sí? Y sí, al principio fue un drama terrible, y tuve que sostenerme porque para mí no había otra salida. No había otra salida, no tanto por la misma señora, sino por mí y por mis hijos. Seguir junto a ella con alcohol encima, ¿sí? Se convertía en un riesgo. ¿Sí? No había vuelta de hoja, no. Su violencia, sus berrinches, eso no era difícil de capotear, como se dice, ¿sí? Pero el alcohol, su pérdida de control, más su fuerza, era una bomba que nos podía destruir. A mi hija, a mi hijo, sobre todo a mi hijo y a mí. ¿Sí? Entonces, por eso, o lo deja o no hay manera. Yo, Alicia Elena, ¿sí? Pero para ella, simplemente no cabía que una escuincla así se lo dijera. ¿Sí? Y efectivamente, durante mucho tiempo, estuvo furiosa conmigo. Aunque regresamos, aunque seguimos siendo pareja más tiempo, de todas maneras, el coraje que tenía era muy grande. ¿Sí? Que eso también propicia bueno, ok, usted siga su camino, yo acá de lejecitos. Ya no se habló propiamente de ruptura, según ella, yo la engañé, según yo simplemente usted su camino y yo el mío, y se acabó. De todas maneras, el amor ahí sigue, ¿sí? Pero para mí ya no había vuelta de hoja, era clarísimo, así de claro. O deja el alcohol, o es demasiado riesgo al que me expongo, pero sobre todo expongo a mi hijo. Entonces, sí. Y realmente lo sorprendente y lo encomiable es que ella se desconectó del alcohol, es decir, después de muchas décadas de estar enganchada al alcohol por su forma de vida, se desconecta completamente del alcohol
y vive hasta los 93 años. Es decir, 93. Es decir, que una edad, es como decir, bueno, a cualquiera tú le preguntas y dice, bueno, alguien que ha bebido todo lo que bebieron, pues su vida no puede, bueno, pues se desconectó y vivió hasta los 93 años. Es decir, que me parece que él lo ha, es decir, que primero, o sea, posiblemente vivió hasta los 93 porque se desconectó logró desconectarse del alcohol, ¿no? Pero que es encomiable, loable y que da cuenta de cómo era esa mujer, ¿no? Es decir, la fortaleza que tenía. Además, ella dice en el documental que tenía el hígado intacto. Al final sí, al final de su vida sí, se le regeneró. Para el momento en que yo dije hasta aquí, tenía, es en serio, abajo de la blusa se le veía inflamado, como una especie de papaya, ¿sí? Y eso es un hígado graso. Si no hubiera dejado de beber en ese momento, al poco tiempo se muere, ¿sí? Pero su hígado se regeneró. Efectivamente, al final de su vida, el problema no fue el hígado, fue el cúmulo de años y efectivamente cuestiones pulmonares, sobre todo cuestiones pulmonares, y el deterioro propio de la edad. un cuerpo, de la edad, pero en un cuerpo muy trabajado. Sí. Por lo que cuenta Alicia, aunque después de la ruptura no volvisteis, pero parece ser que la relación un poco sí fue encarrilada en términos de amistad y mantener el vínculo, ¿no? En el documental queda un poco como que hubo una ruptura y no se aclara, o sea, parece ser que eso queda como ruptura definitiva, pero por lo que estás contando, el vínculo siguió existiendo. A otro nivel, pero siguió existiendo. Yo seguí siendo su representante legal, para empezar, ¿sí? Pero ese vínculo, más allá del papel que dice que sí fui su representante legal y de lo que eso sucedió, o lo que eso sirvió para que ella pudiera vencer la oposición y el boicotaje que le había hecho Azcárraga, Televisa y Orfeón, nada más y nada menos, para que ella no pudiera seguir cantando. Y el pleito legal que Azcárraga le inició contra Manuel Arroyo, que fue el mecenas de Chabela al final de su vida, más allá de esa parte que es meramente legal, a mí me pasaba una cosa muy curiosa. Vivía yo en Europa y de repente sentía que la señora me necesitaba. ¿Sí? Y curiosamente yo llegaba a donde la señora estuviera. No necesitaba yo agarrar el teléfono para decirle qué se le ofrece. Llegaba y le decía, señora, aquí estoy. Te necesito, Nina. Aquí estoy, señora. Me acuerdo cuando fui a Madrid, vivía yo en Ginebra, y ahí sí confirmé que estuviera en Madrid con Manuel Arroyo. Me dice, qué bueno que hablas, Manuel. Manuel me dice, qué bueno que hablaste, porque te necesitamos. Y dije, bueno, pues nada más quería confirmar que estuviera en Madrid, pero no sé a dónde llegar en Madrid. A Costa Rica sí sabía dónde llegar, aquí en México sí sabía dónde encontrarla, pero en Madrid pues estaba yo perdida. Pero fue así, qué bueno que hablas porque te necesitamos. Ahora nomás dime a dónde llego, ¿verdad? Y así sucedió muchas veces cuando poco antes de que Chabela rompiera con su hermana,
yo llegué a tocar a su casa en San José, Costa Rica, y me dice, ¿tú qué haces aquí? Que pues usted díganme, señora. Bueno, sí es cierto, vente. Nina, siéntate porque tenemos que hablar porque me tienes que ayudar. ¿Sí? Entonces, así sucedía y siempre llegué en el momento en que la señora necesitaba algo. A lo mejor me faltaron muchas necesidades que no respondí, porque tampoco maga no soy. Y yo todavía necesito los teléfonos y los celulares para comunicar. Pero las veces que sí fui porque yo sabía que la señora me necesitaba, ¿sí? No porque ella me hubiera hablado, ¿no? Entonces, sí había un vínculo muy fuerte entre ella y yo, desde luego. Me cuenta que el día que murió, ella gritaba, Nina. Pues sí, nada más que Nina estaba en Ginebra y ella ya lo sabía que estaba yo allá en Ginebra y bueno, y si gritaba fuerte, pues por eso fue el torrencial aguacero en Ginebra, ¿verdad? Pero esto te lo cuento, José Manuel, como no, prueba no, simple y sencillamente como testimonio de que efectivamente la relación entre Chabela y yo sigue en presente. Tan sigue que aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos. Aquí estamos. Pues, Elena, yo creo, o sea, para quien piense si va a ir o no a la Cochera Cabaret el próximo viernes, ya le hemos dicho que ahí va a fluir una energía especial que no sabemos qué va a suceder. Es decir, es una obra de teatro más algo que una X, ¿no? Que no sabemos qué va a ser. Una persona que de todos conocida, que la vamos a ver en el momento clave de su vida, ¿no? Es decir, porque yo creo que el momento en que deja de beber es un momento clave a nivel sentimental y a nivel vital y a nivel profesional, porque es el que le permite que no haya llegado la figura de Chabela tal como no ha llegado a día de hoy. Es decir, si ella no hubiera tomado esa decisión, la imagen sería otra, pero no es la que es. Y bueno, ¿qué más de lo que no hemos hablado de la obra, qué más nos puede decir? Pues que también se va a ver a la Chabela vulnerable y a la Chabela más tímida, a la Chabela tierna, también se ve. Al adolescente, porque Chabela fue también... Yo recuerdo que una de las cosas que me vine cuando estaba en el proceso de creación del personaje era que no sé si es cierto o no, pero me llega muy fuerte la conexión que yo creo que ella tenía con el universo. Chabela tiene una mirada triste, pero cuando Chabela sonríe, es una sonrisa es una sonrisa muy especial. Yo creo que ella tenía una conexión adolescente con el universo que le hacía estar por encima de muchas cosas, ¿no? Como mirar así con ustedes ahí con sus mediocridades, ¿no? Pero no por soberbia, sino por esa conexión que ella tenía con el universo, con la galaxia, no sé, si sigo hablando me emociono, ¿eh? Y esa Chabela así está también en la obra, está también. Esa Chabela vitalista y esa adolescente. Yo creo que en el fondo tenía muchas ganas de vivir, muchas ganas. Imagínate, 93 años. 93 años. Y entonces esa otra parte de Chabela que también yo fui consciente de ella gracias a Alicia, la parte más vulnerable, más tierna, más silenciosa, más agazapada, también está en la obra. Sí. Perfecto, pues ya lo que queramos decir, si podemos decir, por ejemplo, las dos canciones que más nos gustan de Chabela, yo me quedo con Macorina y Luz de Luna.
que son las dos canciones preferidas que tengo de ella. Ya lo que queráis decir, si tenéis alguna canción preferida en especial, pues no sé, lo que se os ocurra y lo que os apetezca decir, y en fin. Alicia, pues mira, la verdad es que a mí nada más oigo la voz de Chabela y dejo de hacer lo que estoy haciendo para poner atención, ¿no? Para sentir. Pero efectivamente, si me pides dos, hay una que me llena mucho, que es María Teposteca. Porque la historia, también María Teposteca tiene una historia conmigo. Cuando yo llegué a su casa, ella estaba en el plan de, quería escribir, pero ella no podía, no escribía mucho, ¿sí? Era casi analfabeta. Leía muchísimo, pero a la escritura, la práctica de la escritura no era lo suyo. Entonces me sentó, a ver, escríbele. Y le fui acomodando las rimas para que más o menos cupiera en una, eso, en un ritmo. Yo no soy música tampoco, simplemente pues de conocerla, de saber, de oírla, etcétera, fui acomodándole las imágenes que ella quería de María Teposteca. Después le ayudaron con la música, pero finalmente María Teposteca para mí es ese momento entre ella y yo. ¿Sí? Y la otra, mi segundo amor, porque justo en el periodo en donde fue aquel encuentro primero, unos días antes, Chabela, que había estado vetada en la radio mexicana, yo me subo a un transporte público y el chofer del transporte público tenía puesta una estación muy popular y está Chabela cantando Mi Segundo Amor. ¿Sí? Y ahí dice, en la canción dice, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás? Digo, aquí estoy, señora. Me salió del fondo del alma decir, aquí estoy, señora. Y tiempo después me llama Patria. ¿Sí? Entonces, son las, así como, si me preguntan, digo esas dos. Pero la verdad es que El Último Trago, Paloma, o sea, Cuesta trabajo elegir, ¿no? Pero dos por sí, decir dos, por no decir tres, por no decir cuatro o cinco. sí, por eso. Si me pides dos, esas dos. ¿Sí? ¿Y tú, Elena? es muy difícil. Yo, las simples cosas, Sí. que es, para mí, además, como está en la obra ubicada, me gusta mucho te, y luego, no sé, la segunda, pues, o La Noche de mi Amor, o Sombras. Sombras es Muy fuerte. Sí. Sombras es muy fuerte esa canción también, ¿no? Porque le está diciendo, ni siquiera me hace falta que estés conmigo para que estés conmigo, o sea, es mucha vela, Sombras es mucha vela. Sí, Entonces, sí, sí. pero vamos, que es que es su voz, como dice Liliana, ¿no? Jesusa, su voz como un barranco, ¿no? Es, Sí. es su voz, sin haber ido a clase de canto. Chabela no sabía música. No sabía música. ¿Sí? No sabía que era un do, que era un re, que era un pentagrama. No sabía. Ella tenía una capacidad de escuchar y entrar en la armonía y entrar en el tono y entrar impresionante. Los discos, y me consta por los dos de ellos, no los ensayaba. Iba a donde tenía que grabar y se ponía a cantar y a la primera le salía.
Toda su música, y aunque hayamos oído la misma canción con un montón de intérpretes, esa interpretación para mí dice todo esto que hemos hablado de Chabela en este momento. Sí. Sí. Elena, un placer hablar contigo. Podríamos estar hablando 3, 4 horas de muchas más, ¿no? Es decir, estamos no en la superficie, ¿no? Sino en la superficie de la superficie. Pero yo creo que con eso un buen aperitivo para entrar. Y Elena, mucha suerte, ¿de acuerdo? Gracias a los dos.